Bueno, ahí está el resumen de las principales noticias económicas más importantes de esta semana y la que se llevó también la primera plana en esta semana fue la situación del salario mínimo. Finalmente, pues los empresarios presentaron la propuesta de ajuste del 8.25%, pero los sindicatos, principalmente la CST, se opuso a esta propuesta presentada por el COSEP. Para darnos más detalles sobre la percepción que tienen en respuesta o en relación a esta propuesta, me acompaña el secretario general de la CST, Roberto González. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos. En principio, entonces, ¿por qué ustedes rechazan esta propuesta de ajuste del 8.25% cuando los empresarios aducen de que es similar al acuerdo que se alcanzó para zonas francas, que ustedes fueron los suscriptores? Gracias, Jackson. Buenos días a toda tu audiencia. De manera responsable yo tengo que decir que en 9 años que hemos venido firmando los acuerdos tripartitos de salario mínimo en el país, la ley nos establece 2 criterios fundamentales que hemos venido asumiendo las 3 partes, gobierno, empresarios, trabajadores, que es tasa de crecimiento y tasa de inflación. La suma de esos 2 criterios, esos 2 factores, es el referente para el porcentual que se puede negociar en el salario, la mesa del salario mínimo del año en curso. ¿Qué pasa? Este año, pues, es sui generis porque los números rebasaron el dígito que hemos venido negociando como porcentaje de salario mínimo. De tal manera que, basado siempre en esos 2 criterios, en esos 2 rangos, nosotros le hemos planteado al sector empresarial que no hay manera forzando para que se imponga una negociación de un dígito. Los números del Banco Central, que es la información oficial que establece la ley como fuente, indican que andamos en el orden de la suma de esos 2 factores, 4.9 y 5.68, que fue la tasa de inflación, andamos en el rango del 10.78 de porcentaje. ¿Qué sucede entonces? El año pasado, ese 8.25, el que habla el sector empresarial, que coincidió también con el ajuste del acuerdo de salario tripartito en la zona franca, también de 8.25, es porque la tasa de inflación en aquella coyuntura era del 3%. Este año cerró en 5.68, tenemos un diferencial de 2.68. Yo le pregunto a los empresarios y les he planteado, ¿quién va a asumir eso? Si vos estás planteando un 8.25, estás desconociendo ese 2.68 del impacto de la inflación acumulada. Y 2, eso es un mensaje negativo porque lo que estás planteando con tu propuesta es reducción del salario, no es ajuste o incremento del salario mínimo. Ahora, los empresarios pues están abiertos a un consenso, pero han indicado de que este consenso no debe de pasar por alto el tema de la generación de empleos. Ellos están muy preocupados en este asunto, temen de que el avance que hemos tenido pues se pueda afectar en el caso de que se apruebe pues una propuesta de hasta un 12%. Por ejemplo, el COSEP pues ha dicho, en este caso don José Adán Aguirre, de que del 2009 hasta la fecha el sector privado incrementaba el empleo formal en 85% y aumentaba el salario mínimo en 131%. El salario mínimo promedio que se ha obtenido o hemos obtenido ha sido de 6.008 córdobas, mientras que en el 2008 pues era de 2.352 córdobas. Daba a conocer estas cifras ante los periodistas para recordarnos de que sí, los acuerdos y los últimos ajustes que se han aprobado pues han sido de manera consensuada y que se ha traducido pues en una bonanza para toda la clase obrera. 2 cosas, Jackson, en este argumento del sector privado. En primer lugar, los acuerdos tripartitos han garantizado estabilidad, han garantizado paz social, han garantizado crecimiento, sostenibilidad, la tasa de crecimiento económico del país. Entonces, no es cierto que aquí estamos hablando de una situación de crisis en la que se va a desplomar la economía y por tanto se van a desplomar las inversiones y el empleo. No es cierto. Y José Adán Aguirre lo sabe. Ese es un argumento que ellos están aduciendo para generar presión en la mesa de salario mínimo y generarle presión también al gobierno. Generalmente en estas negociaciones, y tengo que decirlo, pues se molestan conmigo, pero tengo que decirlo, este tipo de negociaciones dan para otro tipo de negociaciones de otros temas. Pues entonces nosotros no estamos en esa frecuencia, lo que nosotros decimos es, con esta misma cifra que saca José Adán,
se le olvida también plantear el tema de cómo ha venido comportándose el incremento de precios de los productos de la canasta básica, el impacto en el salario, el impacto en la economía familiar y cómo la inflación es la que se ha venido comiendo los ajustes de salario. Entonces, lo que nosotros estamos tratando es de proteger mínimamente ese salario que acordamos, porque una vez que entre en vigencia a partir del 1 de marzo, como lo establece la ley, se desencadena una alza terrible a lo largo de todo el resto del año en los distintos precios de los productos de la canasta básica y de las tarifas. De tal manera pues que nosotros creemos que hablar de sostener inversión, hablar de sostener crecimiento, hablar de sostener paz social, no pasa por castigar el salario de los trabajadores, no pasa por pérdida de puestos de trabajo, no pasa por pérdida de beneficios sociales de la convención colectiva que tienen derecho por ley los trabajadores. Nosotros hemos dicho, pongámonos de acuerdo, hemos sido la central que más ha apoyado el proceso de diálogo social tripartito y de acuerdo tripartito. Ya no lo sabe. Y en ese sentido, entonces, yo estoy claro que él tiene que salir en representación de sus agremiados. Igual nos corresponde a nosotros. Yo creo todavía que nos falta un encuentro de acuerdo a la ley y que pueden incluso haber sesiones extraordinarias si es necesario en estos últimos días. Yo creo que todavía tenemos posibilidad de que el COSEP, si bien es cierto, presentó esta propuesta formal, ¿verdad? Tengo entendido que no están cerrados tampoco con este planteamiento. Igual nosotros, pues el movimiento sindical no está cerrado. Lo que sí llamamos la atención es que no puede ser que en 9 años nos basemos en unas reglas del juego y ahora me vengas a decir que eso ya no es válido, porque después que vino el fondo, en estos días que vino el fondo, nos llamó la atención que entonces ya el criterio que manejaba el COSEC como sector empresarial lleguemos a un acuerdo de conveniencia. ¿Qué cosa es un acuerdo de conveniencia? ¿Es dejar a un lado las reglas del juego que establece la ley o estaremos actuando de facto, pues violentando la ley? Eso es lo que nos preocupa. Por lo tanto, lo que nosotros le llamamos al sector privado y al gobierno y al presidente es que tratemos de hacer este último esfuerzo en este último tramo que queda de estos últimos días. Ahora bien, la ley establece que si no llegamos a consenso y acuerdo, y quiero dejar claro que no es por nosotros, en todo caso será por posiciones que se cerrarán los empresarios. Pero en todo caso establece la ley que el gobierno lo tiene que anunciar. Esto tiene que entrar en vigencia el 1 de marzo. Bueno, muchas gracias, don Roberto. Don Roberto González, secretario general de la CST. Veremos qué pasa en el próximo encuentro de la mesa tripartita del salario mínimo. Ahí está pues la posición de la CST de acuerdo pues a este importante tema que tiene que ver con la clase laboral de nuestro país, y asimismo pues conocemos la posición del sector empresarial. Vamos a darle por supuesto seguimiento, que sabemos que es de interés para todos ustedes. Gracias, don Roberto. Gracias.